y posiblemente te va a corregir en un concepto que mucha gente, hasta yo mismo me enteré al investigar esta predicación, que nos han enseñado incompletamente. Lo voy a decir una vez más, nos han enseñado incompletamente. Porque hay muchos pastores, predicadores que yo escuché lo que vamos a predicar, y ahorita entramos, de este tema, y con sus buenas intenciones malinterpretaron ciertas escrituras y le han enseñado a una generación un término que no es bíblico. Por eso te digo, si eres parte del partido que tú dices, esta Biblia es la autoridad suprema en la revelación de Dios y no tiene que ver con mis emociones, me abstengo de mi cultura, mis tradiciones y lo que mi abuelita me enseñó, y me dedico a ver qué es lo que esta palabra me enseña, vas a divertirte conmigo. Cuando dicen amén. Ahora, si eres del partido que eres un cristiano tradicional, ¿cuál es esta persona? La que cree en la palabra, pero cuando se le corrige a través de la palabra de Dios, se le educa a través de la palabra de Dios y se le enseña cómo interpretarla adecuadamente. Esta es la persona que por su tradición dice, es que así no me enseñó mi abuela, es que así no me enseñó mi pastor de mi pueblito, no me enseñó mi pastor de mi otra iglesia, y se queda en su tradición. Estas son las personas que hoy van a sufrir y posiblemente me van a ver con malos ojos y hasta posiblemente se van a enojar conmigo, porque una vez más vamos a tocar un tema que a muchos de ustedes se les ha enseñado incorrectamente, porque me acuerdo cuando estaba investigando este tema, yo mismo me enojé. Porque al tratar de investigar la realidad de lo que vamos a tocar, me di cuenta de que hay un gran número de pastores, no todos, que están enseñando este tema incorrectamente. ¿Están conmigo, iglesia? Así es de que, a pesar de cuál partido pertenezcas, espero que al llamado del altar, si Dios habló a tu corazón, aunque tengas que luchar con tu carne y tu espíritu, pasa. Y si es algo que Dios ya te había revelado y te enseñó, gloria a Dios, sigue viviendo en esa verdad. Porque hoy vamos a hablar bíblicamente lo que se trata de este tema. ¿Listos? ¿Listos? Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, tu palabra es ungida, es perfecta. Tu palabra no se contradice, más bien tu palabra, mi Dios, es más que suficiente para apoyarse en sí misma. No ocupa que nosotros le agreguemos, le quitemos, pero sí se ocupa que nosotros la interpretemos saludablemente, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tu palabra penetre corazones, libere, mi Dios, tradicionalistas, y que pueda darnos armadura y herramienta para cómo, mi Dios, confrontar el tema que vamos a tocar en este momento, mi Dios. Padre, que tu pueblo no me vea a mí, pero vea a tu Espíritu Santo hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso a Dios mientras que yo tomo una agüita, hermanos. Ahora sí, en el tema que hablamos, lo que son explorando el mundo espiritual. Dile conmigo, explorando el mundo espiritual. And you guys are recording me, Aaron? Good? We're good to go on that? And then make sure you keep me on the center. El tema es fácil y rápido. Escríbelo conmigo y dilo conmigo. Vamos a tocar hoy el tema de maldiciones generacionales. Di conmigo, algo más entusiasmado. Si ven por qué tuve que hacer esa introducción, porque muchos de nosotros se nos ha enseñado este término de maldiciones generacionales, y en mi investigación bíblica, con mi entrenamiento y capacitación, recuerden, yo tengo una licenciatura que en inglés es Bachelor's Degree en lo que son ministerios pastorales. Así es de que sé lo que estoy hablando porque he estudiado la hermenéutica y es una de mis pasiones. Más que la homilética, más que la teología sistemática, a mí me encanta la hermenéutica y Dios me retó a mí cuando tuve que aprender eso. ¿Qué es hermenéutica? Después de Semana Santa vamos a ofrecer un curso tipo colegio para los que quieran meterse a la hermenéutica, y es cómo interpretar las escrituras. Cuando yo estaba investigando la palabra maldiciones generacionales, primero no se encuentra en la Biblia. No vas a encontrar la palabra o la expresión maldiciones generacionales en la Biblia. ¿Ok? Ahora puedes decir, pastor, pero tampoco se encuentra la palabra Trinidad, y aún así creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo y somos trinitarios. Cuando están conmigo digan amén. Ahora, porque un término no se encuentra en la Biblia no significa que no es verdad.
El problema con este término es que muchos usan ciertos pasajes bíblicos como evidencia para apoyarse en su lógica en lo que es maldiciones generacionales. Y yo me enojé cuando estaba investigando esto porque cuando me di cuenta que hermenéuticamente, con mis comentarios, con mis textos de teología sistemática, con lo que yo he aprendido y buscando hasta predicadores en YouTube y todas partes, me di cuenta que este término al cual a una temprana edad, cuando yo empecé a escudriñar las escrituras, ese término a mí siempre me molestaba de pequeño. Y vas a darte cuenta por qué. Vamos a tocar 3 cosas rápidas hoy en este día. Las 3 cosas que vamos a tocar es lo que no es. ¿Qué no es maldiciones generacionales? Lo que es, qué son, de qué se trata y qué debo hacer yo con la información que el pastor me va a dar. Porque yo sí creo que el principio que generó la expresión maldiciones generacionales no tuvo una intención malvada, ¿ok? Pero lo que es la expresión maldiciones generacionales es una expresión antibíblica y no tiene espacio en el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando usamos esta expresión, especialmente en la cultura hispana, somos una cultura saturada con tanta superstición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el catolicismo romano tiene una gran huella en lo que es toda Latinoamérica, porque está saturada de superstición. Ponte este santo, mira, esta es una medallita bendecida desde el Papa, mira, préndete esta velita. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo es posible, siendo católico, cristiano, como sea, puedes ir a hacerte una limpieza, puedes dejar que te lean las cartas, la mano, puedas tú estar en los horóscopos. Todo eso, hermanos, es brujería. Una vez más, todo eso es brujería, hermanos. No importa de qué estado vienes, de qué país vienes, venimos con estos rasgos. Entonces quiero darte claridad. La primera cosa es lo que no es. ¿Qué no es? Las maldiciones generacionales. ¿Listos? Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Es uno de los pasajes principales que la gente usa como evidencia para decir que Dios permite maldiciones generacionales en nuestra vida, aún siendo cristianos, aún siendo gente cubierta, santificada y renovada y redimida a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús, cual venció toda maldición en la cruz del Calvario, todo pecado y una condenación. ¿Sí ven la contradicción a dónde voy? Y este es el pasaje que usan. ¿Por qué? Porque miren cómo dice: no te inclines ante ellos. Esto es después de que les da el mandato de que no tengan ídolos, no tengan otros dioses. No te inclines a ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios, mayúscula, Yahweh, celoso, que no tolerará tu afecto por ningún otro Dios, minúscula. Recuerden, cuando vean una palabra minúscula en esta comparación, Dios literalmente se está refiriendo a demonios, ídolos. Si tú un día pensabas si existen otros dioses, sí, pero no como lo pinta Disney con la película de Hércules, como los dioses griegos. Pero los demonios sí tienen poder. Y la próxima semana vamos a hablar de los principados y de dónde viene esa palabra principados. No te lo quieres perder. Y esto es un principado. Un demonio que tiene autoridad, un ídolo que tiene influencia. Por eso ustedes que vinieron de familias de santeros o de magia negra, ¿verdad? Saben a lo que me refiero, que sí hay ciertos amuletos e ídolos que tienen poder en aldeas y regiones y pueblos. Porque sí existe la brujería. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces por eso Dios dice, si tú te alineas a otras costumbres, dioses, yo no lo voy a tolerar. Y mira lo que pasa, aquí es donde entra lo que pensamos que es maldiciones generacionales. Dice, yo pongo los pecados de los padres sobre sus hijos, los pecados. Toda la familia se ve afectada. Di conmigo afectada. Una vez más, dilo conmigo afectada. Nota que dice la familia es afectada, no maldecida. Ok, vamos a entrar en eso. E incluso los niños de la tercera y cuarta generación, de los que me rechazan. En otras palabras, hay una acción de rechazo de generación a generación. Una generación rechazó a Dios, la otra la heredó, y hay una acción individual de rechazo porque el pecado de esta generación afectó el pecado de la próxima. ¿Están conmigo? Digan amén.
Escribe esto si quieres. Dios, y va a ser muy fácil este punto, Dios no maldice a la próxima generación por lo que hizo la generación anterior. Pastor, dame evidencia, ven el miércoles. Y si tienes el currículo, no se te olvide leer Ezequiel 18. Y si no puedes venir el miércoles, ve a tu casa, no lo leas ahorita, porque ya los conozco algunos de ustedes. Y algunos de ustedes se ponen a leer la Biblia mientras estoy predicando porque no lo leyeron entre semana. No es así. Léelo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les digo eso porque yo era uno de ellos. Muy santurrón me ponía a leer. No, presta atención. Lee Ezequiel 18 y el miércoles vamos a indagarlo. Tienes que leer Ezequiel 18 antes de venir el miércoles para que no se tarden tanto en leerla aquí. Ok, hermano Genaro, no dejen que la lea aquí, la tienen que haber leído. Ezequiel 18 te pinta la imagen de cómo Dios no es un Dios que maldice la próxima generación por lo que el Padre hizo. ¿Están conmigo? En otras palabras, lo que no es esta expresión, ¿qué no es Éxodo? Éxodo no es excusa para yo como pastor atemorizarte y decirte que la razón por la cual tú sigues sufriendo en rencor, en divorcio, en drogas, en alcoholismo, es porque a pesar de ser cristiano, es porque tu familia tiene una maldición generacional que tú tienes que expulsar y orar y ayunar. Así no es, porque la palabra de Dios nos enseña que todo fue vencido y Él puso todo bajo sus pies en la cruz del Calvario y en la resurrección. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces el cristiano, la palabra de Dios nos dice que al que el Hijo ha liberado es libre ¿en qué? En verdad, una vez más, ¿es libre en qué? Es verdaderamente libre. En otras palabras, si tú caminas con Jesús, tú eres libre. Amén, hermanos. Como que muchos no se la creen. Tú eres libre, hermanos. Y la palabra de Dios solamente dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. En otras palabras, por eso esto nunca me cuadraba. Me chocaba de pequeño, decía, ¿cómo es posible que mi Dios va a permitir que los pecados de mi padre me maldigan a mí cuando yo soy cristiano, Él es cristiano? Eso no hacía sentido. ¿Y cuántos saben cuando me refiero en esto? La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Entonces, si algo no te cuadra en un pasaje, busca y investiga hasta que encuentres la alineación. Y muchos pastores y predicadores, y yo antes creía de la misma manera, creen y piensan que porque este éxodo, a él decir pongo los pecados, significa que Dios permite. Estás implicando que Dios permite que la maldición de alguien más se venga contigo, y no es cierto, especialmente cuando tú has sido sellado bajo la sangre poderosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, ¿ven que fue muy rápido? Porque si nos quedamos más en esto, hermanos, va a haber más argumentos y va a haber los del partido tradicional, porque ya los veo algunos de ustedes diciendo, pero así no me enseñaron y así no es verdad, y yo todavía estoy lidiando con maldiciones generacionales. He escuchado padres que dicen, voy a llevar a mis hijos a un grupo de oración porque tiene una maldición generacional. No, ahorita vas a ver qué es lo que Dios se refería a que Él permite que el pecado afecte de generación a generación. ¿Están listos? Romanos 6:23. Y usé la versión en inglés que es lectura fácil. Me gustó como lo dice aquí, porque todos conocemos Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero a veces confunde esta generación poner paga al principio. Y me gusta como dice esto. Cuando las personas pecan, ganan lo que el pecado paga. Porque el pecado paga y paga muy bien. Pero te paga muy bien en la muerte. Si estás conmigo, iglesia. Porque si tú inviertes más y más en el pecado, vas a recibir tu pago, que es la muerte. Ayer en la conferencia que fuimos, hubo un taller al cual yo, mi esposa y Araceli entramos, y el taller se titulaba Cultivando líderes y no rebeldes. Y básicamente ese taller se trató de una directora de niños que nos expresó y nos informó, no sé si tú sabías, para que ores por tus hijos y tus escuelas. En nuestras escuelas se está viendo un gran éxodo de maestros que están renunciando a sus trabajos en grandes y grandes cantidades. ¿Cuántos sabían esto, hermanos? No nomás en escuelas públicas, pero también en las escuelas privadas. ¿Y por qué? Porque están notando que esta generación que se está educando es una generación que desafortunadamente se les ha educado a ellos pensar que si ellos pecan no hay consecuencias.
Y por eso les pegan a sus maestros, por eso destruyen propiedad. A mí lo podemos ver a través de todas las redes sociales. Jóvenes entrando a tiendas, robando cosas porque saben que no van a recibir ninguna, ¿qué? Consecuencia. Todos los maestros dicen, pues si no, ni me van a pagar bien, yo por qué voy a estar tolerando niños que ni siquiera son míos. Entonces en ese taller, algo que expresó la directora fue algún término que hoy en día se usa mucho entre los padres, especialmente en los millennials, que es en inglés gentle parenting. No sé si has escuchado eso. En español se traduce a lo que es ser un padre gentil, un padre más amable. ¿Y qué es gentle parenting? Gentle parenting sí tiene sus buenas cosas porque tú permites que el muchacho, la muchacha que está enojado te exprese por qué está enojado. Y más que nada el gentle parenting se abstiene y casi no pega, no castiga mucho. Trata de que el muchacho procese sus emociones, que hasta que ellos estén listos para meterse al carro, no los vamos a forzar a meterse al carro, no los vamos a forzar a ir a la iglesia. Queremos que ellos puedan llegar a esa conclusión. Y tiene su espacio. Pero, di conmigo, pero también tiene sus debilidades. Y no lo expresó la directora. Porque yo como padre ahora, y mi esposo y yo tenemos estas conversaciones, yo quiero educar a mis hijos, no nomás a Levi, pero a mis hijos a que entiendan de que hay espacio para que ellos me expresen por qué pecaron. De que ellos me digan su razonamiento detrás de ese error. Pero yo los quiero educar a que ellos sepan que en este mundo va a haber momentos cuando si un policía te orilla y te encuentra drogas o estás borracho, te van a llevar a la cárcel. Y el policía no te va a decir, a ver, explícame, mijo, ¿por qué te emborrachaste a pesar de que no tienes 21 años y ni siquiera tienes licencia para conducir y tus padres te confiaron este carro? Hello. Oh, es que déjeme explicarle. Es que yo era así sin una mamá y soy... No, la ley no le va a importar un centavo tus traumas. Y no lo digo a la ligera. La ley no le importa lo que has sufrido. Yo quiero educar a mis hijos a saber de que va a haber tiempos en un trabajo donde el patrón te va a correr y no quiero que mi hijo diga, pues yo no sé por qué me corrieron. Pues porque llegabas tarde todo el tiempo y no hacías su trabajo y hay que consecuencias. En otras palabras, el pecado produce en ti un pago y el pago es muerte, hermanos. Escribe esto, ciertos pecados producen consecuencias que perduran a través de las generaciones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay ciertos pecados que algunos de ustedes han cometido, porque algunos de ustedes Dios los sacó literalmente del infierno. ¿Nadie quiere ser honesto hoy? Voy a decir una vez más. Algunos de ustedes Dios literalmente los sacó del infierno, que son todos, digan amén, hermanos. Si el infierno tuviera una muralla del pecador del mes, tú estuvieras ahí. ¿Cuántos saben a lo que me refiero, hermanos? Ay, pastor, no está tirando duro. Es que la verdad, lo digo en forma de broma, porque gracias a Dios ya no somos esa vieja persona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si te duele y te cala, a lo mejor es porque todavía eres esa persona. Pero si no te duele y no te cala, es porque tú entiendes qué clase de maldito eras y maldita eras. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que nadie tenía que haber dado un centavo por nosotros, nadie tenía que haber morido por nosotros, pero Jesús en su gracia y amor poderoso dijo, tú vale la pena y voy a encontrarte, restaurarte y redimirte. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él nunca ha sido por vencido nosotros. ¿Alguien alaba la gloria de Dios, hermanos? ¿Cómo dicen amén? A pesar de que somos redimidos, pecados que cometimos en el pasado, muchos de nosotros todavía estamos lidiando con ello. Si tú fuiste un alcohólico, tu cuerpo físico tomó un efecto. Si fueses un drogadicto, tu cara refleja los rasgos de esa drogadicción, cuando saben a lo que me refiero. Gracias sea a Dios que yo he conocido a algunos de ustedes y su testimonio. Y cuando veo su cara, porque yo crecí en una mala parte de nuestra ciudad de Modesto, donde yo sé lo que te hace la crack, heroin. Y algunos de ustedes no tenían que tener esos dientes hermosos que hoy tienen. Cuando dicen amén, hermanos. Y cuando digo, ¿cómo es que todavía te ves tan hermoso, tan hermosa? Ustedes dicen, Jesús. Porque aún en eso Dios se ve y te redime, aún en lo físico. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Vamos a hacer un poquito más profundo. ¿Cuántos de ustedes, desafortunadamente, aunque sabemos que los niños son una bendición, gracias a Dios por esos 3 padres que se aman a sus hijos,
Los de este lado, ayúdalos Dios. A pesar de que sabemos que los hijos son una bendición, ¿cuántos desafortunadamente no se embarazaron en la prepa? Y no estaban listos para ese niño o esa niña. ¿Cuántos de ustedes no se metieron en un matrimonio que no tenían que haberse metido? Y sus hijos pagaron el precio del pecado por algo que ustedes no estaban preparados para hacer. ¿Sí están conmigo, iglesia? El pecado tiene consecuencias generacionales. ¿Cuántos de nosotros, toquemos otro tema, por consecuencia de nuestros padres y su divorcio feo? Y yo me enojo cuando escucho adultos, especialmente más en la iglesia, que se divorcian o contemplan el divorcio y aún tienen el descaro de decir, ya hablé con ellos, tienen 10 años. ¿Tú en verdad crees que ellos entienden lo que es que sus padres se separen y ya nunca más estén casados? No, pastor, es que mis hijos, mis hijas están bien, ellos están conmigo. Cállate la boca, es una mentira del diablo. Alguien diga amén, hermanos. Pero por lo que aprendimos de acá, lo seguimos haciendo y le enseñamos a nuestros hijos una imagen de un matrimonio que no es bíblico. El pecado tiene consecuencias. Muchos de nosotros por eso no nos hemos casado, porque vimos que no funcionó para nuestros padres y preferimos, si te pones a examinar, ¿por qué los jóvenes de hoy en día prefieren vivir juntos en vez de casarse? Porque no nomás es un papel, es un pacto sagrado entre Dios y tu cónyuge. Algo cambia, hermanos. Aún los psicólogos seculares saben que cuando tú firmas ese papelito, aunque no estés ante un sacerdote, un pastor o lo que sea tu religión, cuando tú jures estar con ella o él por toda tu vida, algo en tu corazón espiritualmente, porque somos espirituales y cargamos la imagen de Dios, algo cambia. ¿Si estás conmigo? Y lo que cambia también es de que ahora también tú eres una amenaza para el diablo y empieza a cuquearte y destruirte más de cuando nomás estaban viviendo juntos. Y muchos se hacen la pregunta, pero ¿por qué todo cambió? ¿Es que fue el papel? No, es que es algo espiritual. Y prefieren no hacerlo porque dicen y ven, el matrimonio funcionó, no es necesario, no hay que hacerlo. Pecados tienen consecuencias. El alcoholismo tiene consecuencias. Lo que vimos en nuestros abuelos, en nuestros padres. Y te voy a explicar esto, hermanos, en términos psicológicos. Porque cuando yo estudio o he estudiado la psicología, me encanta porque yo veo la Biblia en todo. Y me daba risa cuando he estudiado estos términos. Porque cuando estudio estos términos, yo digo, esto me lo enseñó Jesús a la edad de 9 años. Y miren, hay 2 términos que quiero enseñarte hoy. Naturaleza y crianza. Di conmigo, naturaleza y crianza. Y estas son 2 teorías y filosofías de psicólogos. La primera, la naturaleza. Esta es la creencia de que tú y yo todos nacemos con características físicas como el color de los ojos, los rasgos faciales, los rasgos de personalidad y las tendencias de comportamiento que heredamos biológicamente de nuestros padres. En otras palabras, hay psicólogos y terapistas que creen que tú y yo nacemos sin antes ver nada desde bebés con una personalidad ya prepuesta, predestinada, y algunos se van al extremo y creen de que no hay nada ni nadie que pueda influirte porque tú ya vas a hacer lo que vas a hacer de acuerdo a tu naturaleza genética que ya está en tu ADN, un código que está en tu ADN, y eso es lo que vas a hacer. Ese es un extremo, pero esta teoría tiene peso, porque sí hay ciertas características en nuestra sociedad que sí le dan un poquito de ventaja a los demás. Si tú, y no puedo entrar en mucho detalle, pero hay estudios sociológicos que nos revelan de que si tú naces con piel blanca, con ojos de color y pelo rubio, te puedes llevar ciertas ventajas, la gente te trata diferente. No me mientan, hermanos. Porque ahora en México, en Centroamérica y Sudamérica sabemos que aunque tengas la más hermosa piel morena como la que tengo yo, aleluya, cuando están mis morenitos, gloria a Dios. Nuestro Dios nos dejó un poquito más en el horno, pero gloria sea a Dios. Y si estás negrito, no te preocupes, Dios así te quiso como un chocolate, cuando dicen amén, hermanos.
Pero tú sabes que interesantemente, en cada civilización, a la gente de color blanco, con pelo finito, no es coincidencia que se la trate diferente. Ay, es que está tan bonita. Mírala, no hace nada. Y a veces son las más diablas y los más diablos, ¿verdad? Todos tenemos ese amigo, ¿verdad? O esa amiga, o éramos esa persona. Tú sabes que genéticamente algunos de nosotros nacimos con cuerpo, con fuerza, de atletas. Hay algunos que no importa cuánto practiques, nunca vas a chutar la pelota como debe de ser. Entonces genéticamente nacemos con ventajas y desventajas. Esa es la naturaleza. Ahora, la próxima, la crianza. Esto incluye una variedad de influencias, como el estilo de crianza, quién te educó, quién fueron tus padres, las experiencias educativas y los antecedentes culturales. En otras palabras, la teoría de crianza es de que depende quién fue tu padre, depende qué educación recibiste, depende de qué país vienes y depende de qué cultura y barrio o lo que sea, dónde naciste, en qué tiempo naciste, en qué década naciste. Todo esto tiene que ver con tu actual personalidad. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque en la palabra de Dios no existen maldiciones generacionales, pero di conmigo, patrones. En nuestras vidas hay patrones pecaminosos que por lo que vimos, experimentamos, nos hicieron, los traumas han formado nuestra personalidad. Y siento en mi espíritu decirte lo mismo que le dije a la primera servicio. ¿Sabías tú que algunos de ustedes, me dice Dios, tenían que haber sido abogados, pastores, ingenieros? Pero igual como Dios tiene un plan perfecto para tu vida, tenemos un enemigo que su plan es destruirnos. Si examinamos nuestro pasado, y yo lo he visto con mi propia madre, amo a mi papá es un chambeador, wow, pero mi padre lo ha dicho, al padre nunca le gustó la educación, y de ahí yo creo que lo agarramos algunos de nosotros. Pero mi madre, wow, si ella hubiera ido a la escuela, yo se lo he dicho, si su padre de ella, porque le llamo abuelo, porque nunca lo fue, si el padre de ella no los hubiera abandonado, ¿qué no hubiera sido mi madre? ¿Cuántos de ustedes, si no se ponen a examinar bien, si tuvieran los recursos que necesitaban, qué no hubieran hecho de su vida? Si les hubiera tocado padres con mejor intención y educación, ¿qué corazón no tuvieran hoy? Posiblemente no se hubieran embarazado en ese tiempo. Posiblemente nunca hubieran saboreado lo que es el trauma del abuso sexual. Posiblemente nunca conocieran lo que es la brujería. Pero no te digo esto para que te quedes en tu pasado, porque podemos hablar mucho del qué hubiera sido. Pero ¿de qué nos ganamos, hermanos? Nada. Como cristianos es bueno reflexionar en nuestro pasado, pero con la intención de decir, Padre, a pesar de que eso no pasó, te doy gracias porque un día me encontraste. Y ese plan que el diablo tenía para mi vida, que me estaba llevando hacia el infierno y la destrucción, hacia el divorcio, hacia la perversión, hacia la drogadicción, hacia la bancarrota. Padre, tú viniste e interveniste hace más de 2000 años y me encontraste en mi mugre y en mi basura y dijiste, a pesar de que no puedes cambiar tu pasado, y no sé si sabías esto, pero ni Dios puede cambiar tu pasado, pero sí lo puede redimir. Y sí le puede dar propósito. Y sí le puede dar poder. Alguien alaba la gloria de Dios, hermanos. ¿Y cómo redime tu pasado Dios? A través de tu testimonio. Porque cuando tú das tu testimonio, cuando tú le dices a la gente, a pesar de que te venga muy cómodo, muy bien peinadito, como un buen cristiano, y tú les dices, no, déjame decirte de dónde Dios me sacó. Quién yo tenía que haber sido, pero gracias a Él me ha dado un futuro mucho más de lo que me hubiera imaginado. ¿Me está escuchando, iglesia?
Ese es el cristiano que dice, sí, creo que naturalmente tuve genes, una ADN que posiblemente me dio ventajas o desventajas. Sí, fui criado y fui influenciado en ciertas maneras y todo esto, pero al final del día el evangelio se centra en una de estas cosas, de que el poder de Dios es tan poderoso para cambiar la trayectoria de nuestra vida y nuestro destino, porque su palabra dice que nos sacó de la oscuridad hacia su luz admirable y nos dio identidad, nos dio propósito. Y a la persona que tenía que ya estar muerto, Dios dijo, no, hijo, porque yo también tengo un plan y el mío es perfecto y yo pelearé por ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, no es una maldición generacional, es un pecado generacional. ¿Sí ven la diferencia? Porque cuando tú dices, es que hay maldiciones generacionales en mi vida, por eso en mi familia siempre hay uno divorciado. No, Señor, porque qué interesantemente que a pesar de que mi padre vivió como la oveja negra de su casa, con abuso físico, emocional y verbal, él se paró enfrente del enemigo, enfrente de su pasado, después de aceptar a Cristo Jesús. A pesar de él ser alcohólico, él dijo, esto acaba conmigo. ¿Me están escuchando, iglesia? Dios nos ha dado el dominio propio. Nos ha dado el poder de decir, a pesar de que sí hay un patrón de pecado en mi familia, esto para conmigo. Si el mismo mundo puede enseñarnos, a pesar de que crecieron sin padre, cómo ellos pueden ser un buen padre, ¿cuánto más el cristiano, iglesia? Y cuando entiendes que no es una maldición generacional y es un pecado generacional, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando decimos maldición generacional, esto está fuera de nuestro control. Y pensamos que lo sacamos con ayuno, con oración, y esto ayuda. Pero honestamente, la mayoría de las cosas que tú estás batallando no son maldiciones generacionales, porque Dios no maldice a nadie. Pero si tú viviste en una familia llena de pecado y Dios te sacó del pecado, Él te va a enseñar cómo ser un hijo o hija de Él. Y eso toma tiempo. Por eso se llama la santificación progresiva. Qué lindo fuera, ¿verdad?, que cuando aceptamos a Cristo Jesús, toda nuestra mentalidad hubiera cambiado. Yo a veces le pregunto a Dios, ¿por qué no me has quitado esto? ¿Por qué no me has transformado de aquello? Qué lindo fuera que todas nuestras tentaciones no las hubiera quitado. Pero no somos robots. Y hay una batalla personal que nos permite regresar a Él. ¿Me estás escuchando, iglesia? Entonces, para de decir que es una maldición generacional. ¿Por qué te digo eso una vez más antes de entrar al último punto y predicarte por esos últimos 15 minutos? Como cultura hispana, a veces usamos este término de maldición generacional como una excusa, y escúchenlo bien, barata. Para decir, es que es un espíritu, pastor, que no me puedo zafar. Si tú eres cristiano, eres libre. El problema que tenemos es algo que ni hemos tocado ahorita rápidamente. A pesar del divorcio, la drogadicción, esas cosas obvias, muchos de nosotros lidiamos con cosas pequeñitas, tendencias emocionales que están enraizadas en el pecado, el primer pecado cometido, que fue el orgullo de Lucifer. ¿Y cómo se manifiesta en nosotros? Se manifiesta como una armadura. Escúchame, iglesia, por favor. Se manifiesta como una armadura. Y en esa armadura está pintada y tatuada una expresión que todos hemos usado. Es que así yo soy, pastor. ¿Están escuchando? Y nos parecemos a Paulina Rubio. Es que soy así, así seré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? ¿Verdad, hermanos? Es nuestro orgullo. Es una autodefensa. Ay, pastor, es que ya llevo tantos años hablando así, gritando así, actuando así, expresándome así. ¿Cuándo voy a cambiar? Si eres cristiano y la Biblia de Dios es tu autoridad, tú tienes que estar continuamente buscando, Padre, quítame esta ira. Que pare de explotar con mi esposa por las cosas tan estúpidas que no tienen que enojarme. Y te voy a hablar como una persona seria, hermanos, porque tengo una ira espiritual, no en contra de ti, pero contra nuestro pecado que Dios ha puesto en mi vida hoy en este día, que hasta me sorprendió en el primer servicio.
Yo personalmente estoy enfadado de escuchar a gente grande, adulta decir, es que ya estoy viejo y no puedo aprender nuevas cosas, pero si bien le sabes al WhatsApp, si bien sabes hacer ciertas cosas en tu trabajo, hay pastores que ahí me pagan, entonces se te ocupa pagar dinero para rendir tu orgullo a Dios. Hello. No, pastor, es que yo crecí en una familia donde todos somos gritones y así nos llevamos, pero a tu hijo le estás traumatizando. Y el decirle gordo, tonto, chaparro, chimuelo, no lo estás educando bien. ¿Y qué creas? Creas otro bully que cuando él se case y se case con alguien bueno, que vino de una buena familia, va a decir, oye, ¿por qué me hablas así? Es que así me expreso mi amor. Es mentira del diablo. Podemos enseñarnos cosas diferentes. Dios nos puede enseñar cosas diferentes. No, es que yo soy así, pastor, yo soy muy melancólico y muy triste y muy solitario y así me gusta vivir la vida. No, Señor, Dios te dio un espíritu de valentía, no de temor. Pero tú tienes que pedírselo. Pastor, es que toda mi familia fue burra. Y es que somos del rancho, somos bien burros. Yo he conocido gente de rancho y son más inteligentes que la gente de la ciudad a veces. Santiago dice, el que le falte sabiduría, pídasela a Dios. No, pastor, es que yo sí me expreso y no sé qué hacer. Santiago, un día voy a predicar nomás Santiago. Santiago dice que la lengua, ¿verdad? Es como un fuego que no se puede controlar a veces, ¿verdad? Pero dice que sí podemos controlarlo cuando lo entregamos a Dios. Muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios el espíritu de cállame la boca, Dios. Porque a algunos de ustedes les encanta opinar en una manera tan pésima y tan cínica con su esposa o su esposo o sus hijos. Y cuando nadie le pidió su opinión, ahí van a abrir la boca, bendita boca, decir, bueno, es que a mí yo no creo que es tan bueno, pero ahí tú sabrás. Mejor cállate la boca si no vas a decir nada bueno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero es una tendencia tan natural, tan reactiva, que no entendemos y vemos, y como no son pecados tan obvios, se nos van por encima y seguimos creciendo en el matrimonio pensando y diciendo, pero no sé por qué mi esposa está enojada conmigo, porque posiblemente eres tan frío que ella ya se cansó de darte ese amor que tú te mereces. El divorcio no ocurre de la noche a la mañana. Tus hijos no llegan a odiarte de la noche a la mañana. Son las cosas pequeñitas que empiezan a destruir nuestra relación con Dios y con sus seres queridos. No son maldiciones generacionales. ¿Quién te dijo que adoptes esa identidad que porque tu abuelo y bisabuelo adulteraron, pues yo también iba a adulterar, pastor? Mentira del diablo. Mentira del diablo. No sé si mi papá se me que un día lo contó. Mi familia, del lado de mi papá y mi mamá, vienen de gente que en sus matrimonios adulteraron. ¿Acaso yo voy a adulterar y decir, es que es una maldición? No, Señor. ¿Tú crees que en el trono de la gracia de Dios tú vas a poder ver la cara de aquel que murió por ti y te dio su poder para ser santo, pelear y ser íntegro? Y tú decirle, es que nunca me quitaste esa maldición generacional. Señor, reprende al diablo. Todo es un disfraz detrás del orgullo, detrás de nuestra inseguridad. ¿Me está escuchando, iglesia? Son pecados generacionales, patrones. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer ahora que sé que no son maldiciones generacionales? It's the next point. Primera cosa que tienes que hacer. Tienes que identificar y confrontar los patrones pecaminosos. Tienes que identificarlos y confrontar esos pecados. Hoy te animo, te exhorto, vete en el espejo espiritual. Porque algunos de ustedes ya tienen nietos y ni con ellos se están comportando mejor. Algunos de ustedes que tienen nietos están mejorando, gloria sea a Dios. Porque yo no entendía a mi papá, ahora lo entiendo, ¿verdad? Y lo entendí antes de tener a Levi. Cuando a veces yo y mis hermanos, yo honestamente no puedo hablar por ellos, pero yo honestamente sí me molesté cuando vi que mi padre actuaba diferente con los nietos. Le decía, papá, pero tú no tolerabas eso en nosotros, tú no nos dejabas ver eso, tú por qué no los tratas así. ¿Y qué dijo mi papá? Mi hijo, es que he aprendido, se vale evolucionar, ¿verdad? Se vale cambiar.
Se vale crecer. Y lo que me encantó de mi padre, que en el momento no lo entendí, ahora lo entiendo, me dijo: hijos, ustedes ya han sido educados. Ustedes ya vieron todo lo malo de mí. No lo repliquen. Hagan lo que es mejor que yo. Porque nuestro Dios es un Dios que mejora las generaciones. Pero la manera en que Él mejora las generaciones es aquellos que lo obedecen. Es aquellos que confrontan su pecado y dicen: a pesar de que mi padre se enojaba porque mi mamá le quemaba las tortillas, yo no le voy a levantar mi voz a mi esposa, que yo supe muy bien que no era buena cocinera para empezar. ¿Me están escuchando, iglesia? Porque qué injustos somos como padres. Es que yo ya a tu edad hacía esto, lo otro. Pero es una diferente etapa, tiempo, estado. No estamos en tu rancho que a la edad de 12 años puede manejar el carro. Aquí hay leyes. Hello. Y les ponemos esas expectativas a nuestros hijos. Y luego al final del día, cuando se apartan de las cosas de Dios, ¿qué hacemos? Tenemos el orgullo vil de decir: pues no sé qué les entró en la cabeza, no sé qué espíritu se les metió. Si yo les enseñé, yo los llevé a la iglesia. Nomás porque los llevaste a la iglesia, ponte a pensar ahorita, algunos de ustedes les estoy hablando, que sus hijos ya no van a la iglesia. Puede ser que posiblemente lo que vieron en ti en la iglesia no lo veían en la casa. Puede ser que lo que leían de la palabra no lo veían en ti en la casa. Y no te digo esto porque te sientas mal, te lo digo para que lo reconozcas y primero te arrepientas. Porque conozco muchos padres que cuando sus hijos están apartados, en vez de recibirlos y hablar de la vida, cómo estás, cómo está tu trabajo, cuáles son tus sueños, qué te está pasando, inmediatamente: y cuándo vas a ir a la iglesia, y cuándo vas a hacer aquello, y recuerda lo que te enseñamos, y recuerda de aquello, y recuerda de aquello. Algo que me impactó de mi padre cuando Valdemar estaba apartado de las cosas de Dios: mi papá nunca le recordó la iglesia. Lo único que sí lo hacía era mi mamá. Y papá un día le dijo a mi mamá: para de enfadar a mi hijo de la iglesia. Y yo estaba escuchando esa conversación y mi mamá dijo: ¿pero por qué? Dijo: porque yo quiero que él venga a esta casa y sepa que primero somos sus padres, no sus pastores. Y yo me enojaba con mi papá, le decía: papá, pero mira cómo te falta respeto, llega borracho. Y me dijo: mi hijo es mi hijo. Si ven a lo que me estoy refiriendo, hermanos. Quieren ver algo en sus hijos que nunca les dieron ustedes. Y antes de pasar, no te lo digo para echarte en cara, pero yo tengo una dinámica con mi padre muy especial, que te he confesado mi testimonio. Yo tuve que perdonar a mi papá de muchas cosas, pero algo que pude identificar es esto. Y te lo digo a ti hoy. En mi proceso de perdonar a mi padre y amar a mi padre y entender a mi padre, entendí algo. Y le estoy hablando a algunos jóvenes y a algunos de ustedes adultos que todavía siguen enojados con sus padres, familiares, amistades, ex esposos y esposas. Algo que me di cuenta fue a través de una canción, y no te voy a mentir, no fue una canción cristiana, pero en esa canción del alma de un artista secular que habla de su vida, me encantó una expresión que él dijo. Él dijo: entendí que estaba enojado con mis padres por lo que sus padres les hicieron a ellos. Cuando yo finalmente perdoné a mi padre, primero tuve que entender que yo no estaba enojado con mi padre por lo que me hizo a mí. Estaba enojado con él por lo que sus padres le hicieron a él. Y cuando me di cuenta, bien cuenta, qué padres tuvieron mis padres, fue cuando dije: me tocaron ángeles, me tocaron una bendición. Que a pesar de sus gritos, sus maltratos y su disciplina, mi mamá ni tuvo padre. Y mi padre no tuvo una buena madre, pero hicieron su mejor. Y hoy te animo, iglesia, sigue haciendo tu mejor. A pesar de que los tuviste jóvenes, sigue corrigiendo y amándolos. Y tú que cargas con ese rencor, cargas con esa falta de perdonar, hoy pídele a Dios y dile: Padre, hoy identifico mi pecado, identifico mi rencor, y ahora entiendo de que no estoy enojado con mis padres, pero estoy enojado con los padres que ellos tuvieron. Porque así es como las generaciones están maldecidas y como las generaciones son bendecidas. Me acuerdo una vez rápidamente, no sé si te lo conté, y Luis más bien estuvo en una de esas ocasiones, pero en una de las ocasiones yo y mi padre casi nos agarramos a golpes, físicamente, literalmente, después de un estudio bíblico. Golpes. Él fue el que me dio un manotazo fuerte. Mi carne quería reaccionar, y él lo sabe, fue algo injusto que él me hizo. No tenía justificación.
la provocación. No lo provoqué, no fui rebelde. Y me pegó. Y lo primero que mi espíritu me hizo hacer fue meterme mis manos a la bolsa. Para controlar mi enojo, corrí y me salí de la casa. No sé por qué estoy compartiendo esto. No lo compartí en el primer servicio. A lo mejor es para alguien. Y cuando corrí, más bien mi hermano mayor me fue a buscar. Y cuando me encontró, estaba todavía tan enojado que él me decía, métete. Dije, no. Finalmente me metí, lleno de tanta ira. Estaba sentado y me llevó ya a la casa. Y esto fue lo que mi hermano me preguntó. Recuerden, mi hermano en ese tiempo no estaba bien con Dios. Estaba en su pecado. Y esto fue lo que mi hermano me dijo. ¿Por qué no se la respondiste, bro? ¿A lo que le dije? Es mi padre. Nunca le voy a hacer eso a mi padre. Porque si tú conoces a los Cerratos, y más a los Cerratos Santa Cruz, que es parte de mi abuelita, mi padre creció en una casa que si él llegaba con mi abuelita, todo maltratado, llorando, mi abuelita le preguntaba, ¿quién te pegó? Y le ganaste. Y si mi padre le decía, no, me ganaron, mi abuelita le pegaba más a mi padre y luego lo forzaba que una vez más le golpearan para que aprendieran que los Santa Cruces, Cerratos, no se dejan. Si tú conoces al Cerratos, tenemos una tendencia nosotros como varones de ser coléricos. Somos enojones, explosivos, muy explosivos. Yo tengo contado en mi mano 5 veces, nomás 5 veces, donde yo y mi esposa en verdad nos peleamos fuerte. Y en esas 5 veces, me acordó recientemente, mis suegros fueron a la casa. Y ya ahora que Levi, ¿verdad?, está agarrando una personalidad. Y está agarrando sus berrinchitos. Y mi suegra lo quería dormir. Y no lo estaba durmiendo como usualmente lo dormimos. Y luego hizo sus cosas. Mi suegra nos preguntó, ¿quién se enoja más rápido, tú o Damaris? Y yo rápidamente le dije, Damaris. Porque la verdad, ella explota un poquito más rápido que yo. Pero cuando ella me dijo eso, no seguí explicándole por qué. La razón por la cual mi esposa reacciona más y yo no me puedo dar el lujo de reaccionar. El que conoce a Jesús y dónde nos sacó, porque yo conozco el viejo hombre que es Jairo. Y cuando yo me enojo no me quiero, porque es un monstruo que quiere pegar, explotar y hacer maldad. Y le estoy hablando a alguien aquí que conoce su vieja personalidad. Y cuando yo he gritado y me he exaltado en esas 5 ocasiones, me enojo con mi esposa, no porque me enoje, pero porque llegamos a ese extremo. Si a lo que me refiero, yo tuve que identificar cuál es mi pecado, para que cuando crezcan mis hijos, no crezcan con un padre gritón, un padre colérico, un padre que pega, un padre que responde. Pero requerimos entender que no son maldiciones generacionales, son pecados generacionales que se ocupa hombres y mujeres mirarse al espejo y decir, Padre, entiendo de que vengo de una familia colérica, entiendo de que vengo de una familia de gritones, pero eso no es excusa para yo seguir con las mismas tendencias. Ahora, antes de pasar a lo último, yo sé que voy a afectar a mis hijos de una manera u otra. Porque no hay ningún padre perfecto cuando dicen, a ver, hermanos, no hay ninguna fórmula para educar a los perfectos hijos. Pero algo que sí sé, cuando llegue ese momento que ellos me quieran reclamar, no les voy a decir y compararme a mis padres. Pero lo que voy a decir, los voy a animar, les voy a decir, mijo, igual como yo tuve que confrontar mi pecado y mi rencor, tú también tienes que confrontar el tuyo. ¿Y por qué te digo esto, iglesia? Porque algunos de ustedes siguen enojados con personas y se les ha olvidado que esa misma gracia y perdón que tú quieres, ellos también se la merecen. Porque igual como tú que estás afectado, destruido, hecho piezas, ellos también lo están. ¿Y cómo matamos los pecados generacionales? Estas son las últimas cosas. Escribe esto. Te conviertes en lo que toleras. Si tú toleras bullying en tu casa, si tú toleras lo que es la perversión en tu casa, lo que tus hijos ven, lo que escuchan, si tú toleras que tus hijos se junten con amistades que tú bien sabes que no tienen que juntarse, no te sorprendas cuando tus hijos se convierten en alguien y tú ya no reconoces. Porque hay un dicho en español que dice: el que se junta con lobos, ¿qué? Aullar aprende, hermanos. Si ven como otra vez psicológicamente la crianza tiene que ver.
Si tú toleras que gente venga y se emborrache en tu casa, que tú tienes control y que hagan cosas que no son cristianas, no le eches la culpa a las maldiciones generacionales, es tu culpa. Porque se requiere gente de dignidad, integridad y valor de decir: esta es mi casa, primo, esta es mi casa, hermana, esta es mi casa, cuñado, esta es mi casa, suegro, esta es mi casa, suegra, y aquí se hacen las cosas de esta manera, porque somos una casa cristiana. Lo que tú toleras en tu vida, te vas a convertir en eso. Escribe eso también. Si no lo cambias, domínalo. Porque al final del día, algunos de nosotros tenemos personalidades y atributos que no vamos a cambiar. Yo he aceptado y entendido que soy una persona explosiva, una persona que tiene tendencias coléricas. Hay tiempos que me gustaría ser un pastor, un predicador que les habla así, bien suave, ¿verdad? Y decir: oh, Carlos, I love you so much, bro. You're so awesome. Eres una chulada, Carlos, gracias. Pero no soy así. Así no hablo yo. Tú no eres así. Posiblemente sí o no, tú tienes tu personalidad. Y a lo mejor no puedes cambiar tu personalidad, pero sí puedes dominarla. Ay, pastor, bíblicamente, ¿a qué se refiere? Dios te dio el espíritu de ¿qué? Dominio propio. Dice: enójate, pero no peques. Se vale ser humano, se vale cometer errores, pero también se necesita reconocer los errores y dejar que nuestros cónyuges nos digan: mira, te estás pasando de lanza, no me escuchas, vamos a encontrar ayuda. Y lo que muchos hombres, escúchenme, tienen que escuchar en esto es esto: no es una maldición que tu matrimonio está fallando, es tu culpa, porque posiblemente tú no quieres ir a buscar consejería y pelear por tu matrimonio. No lo culpes a tus padres. Para de esconderte bajo ese disfraz de que es que así soy, es que mis padres, es que yo no soy educado, es que a mí me faltó, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que acá. ¿Cuántas personas que no son cristianas les faltó padre, les faltó madre, de la pobreza salieron y ahora son exitosos? Se requiere una mentalidad de cambio, de decir: a pesar de que me faltó tantas cosas, a pesar de que tuve una gran desventaja, aún así, con todo esto, como dijo David, si mi padre y mi madre me dejaran, Dios mismo me recogerá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Finalmente, las batallas que evitas, sus hijos tendrán que pelearlas. Si tú, y no sé a quién estoy hablando, pero siento que le estoy hablando de matrimonio, si tú concedes al divorcio, tus hijos van a tener que pelear en contra del divorcio. Si tú como hombre no puedes dominar tu carne en contra de la pornografía, tus hijos van a tener que pelear esa batalla. Si tú como hombre y mujer no le pueden enseñar a tus hijos lo que es reconciliación, tus hijos van a tener que pelear esta batalla. Hay muchas batallas que mis padres no ganaron y muchas que sí. Yo tengo que pelear ciertas batallas para que mi hijo Liva y los próximos que Dios me va a dar no tengan que pelear. La primera de ellas para mí, como ustedes conocen mi testimonio, es mantener unos ojos puros y vacíos de lujuria. ¿Por qué tú crees que cuando la tecnología esté para ellos, yo le voy a poner tantas restricciones? Algunos de ustedes van a pensar, y posiblemente yo estoy bien, que yo soy un padre un poquito estricto, pastor, pero déjelo, mire que es un niño, mire que aquello, ¿por qué no deja? Porque tiene 7 años, es un mocoso, no entiende, no sabe, hello. Porque tiene 15, porque todavía no sabe. ¿Y sabes por qué? Porque es mi hijo. Y acabo con eso para seguir a lo próximo, ya estoy por acabar. Como padre, yo ya he aceptado que mis hijos me van a odiar en ciertas áreas de su vida. Me van a ver como su villano. Estoy bien con eso. Porque no soy su amiguito, no soy su compadrecito, no soy su vato, hey, no, yo soy su padre. Y como su padre, mi meta en la vida es sacar a estos muchachos. Y si Dios me da niña, no me da niña, y Dios, nomás dame un niño, por favor. Es que me da miedo tener niñas, hermanos. Yo quiero tener una, pero que se queden niñas, que no vayan a ser jovencitas, ¿verdad, hermanos? Tiene que ver con el pecado. Porque los hombres que tienen niñas son tan celosos es porque sabemos lo que los hombres saben hacer.
Anyways, mi meta en la vida es que crezcan y un día me digan, padre, me voy de la casa al colegio, al trabajo, a casarme, y yo voy a decir, gloria a Dios, mi hijo. Ahí está la puerta y te bendigo, porque ahora tú vas a ser tu familia, tu propia familia. No van a ser parte de tu familia, harina de otro costal. Y cuando quieras venir a visitarme, como lo hicieron mis padres, ven a visitarme. Si no, no puedes venir a Navidad, no te preocupes. Con que yo sepa que estés saludable, que estés en un matrimonio saludable, que le sirvas a Dios, mi hijo. Yo sé que cumplí con mi trabajo y que un día a la edad de 20, 25, 30, y muchos ya lo han pasado, después de que me hagan berrinches como jóvenes o como sea, me van a decir gracias, gracias porque me molestaste, gracias porque fuiste mi villano. Yo voy a decir good, yo me voy a divertir, porque yo no quiero que ellos peleen batallas que no necesitan pelear. Servimos un Dios de bendición y justicia, no de maldición e injusticia. ¿Y cómo lo quieres comprobar? Después del versículo 5 del capítulo 20 de Éxodos, después de lo que la gente usa como maldiciones generacionales, mira lo que Dios les dice. Dice, mas yo, di conmigo, mas yo. En otras palabras, Dios sí dice, mira, estos pecados los van a heredar las generaciones, porque en otras palabras, si tú ves divorcio, si tú ves abuso sexual, si tú ves drogas, si tú ves lo que son peleas, si tú lo vas a heredar. Pero dice, pero más bien yo derramo misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. En otras palabras, Dios quiere decirte y recordarte que el tren de maldición, el tren de pecado y el tren de muerte puede parar contigo si tú lo quieres. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que confrontarte a ti mismo y decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si tú me permites rescatar mi matrimonio, si me permites ser un mejor padre, si me permites ser un mejor hijo, si me permites poder empezar de nuevo, ¿sabes qué? La respuesta va a ser, para eso es mi gracia que sobreabunda cuando el pecado incrementa. Y por eso dice Pablo, ¿acaso vamos a pecar más? Claro que no. Pero lo que significa es que tenemos acceso a la presencia de la misericordia del Padre y su fuerza, y no tenemos excusa al cual poder decir, es que no puedo. No, su palabra dice, más grande es aquel que vive en nosotros que aquel que está en el mundo, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, nos corrige, nos da aliento y una perspectiva diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente la última parte de Romanos 6:23, recuerden lo que dice, pero Dios, dijo conmigo, pero, me encantan los peros, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios da a su pueblo. ¿A quién se lo da? Fuerte, ¿a quién se lo da? Este regalo no es para los mundanos. Este regalo no es para aquellos que pretenden servir a Jesús. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo Jesús, te animo que hoy lo hagas. Este regalo de una vida eterna es para su pueblo a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu matrimonio no va a fracasar porque el matrimonio de tus padres fracasó. Va a fracasar si tú permites que fracase. Tu vida va a fracasar si tú permites que fracase. Ya es tiempo que matemos este espíritu de víctima, de que pobre yo, pobre yo, pobre yo y más pobre yo. No, Señor, levántate. Como dice Isaías, levántate y resplandece. Y para levantarte primero tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado. Decir, Padre, aquí estoy. Confronta los pecados generacionales y camina en su bendición generacional. Eso es mi predicación hacia ti. Ay, pastor, yo pensaba que iba a ser más espiritual. Eso es espiritual. Voy a abrir este altar después de despedirte. No voy a orar contigo, voy a orar a lo mejor al lado de ti. Este altar es para aquellas personas que se quieren humillar ante su presencia y decir, Padre, ayúdame a identificar pecados que posiblemente estoy heredándole a mis hijos, que pueda reconocer que sí he fallado. Y jóvenes, escúchenme bien, si tienes algo en contra de tus padres, también este altar es para ti, porque tú tampoco eres perfecto. Y déjame decirte, de la edad de 13 a 18 es muy difícil amar a tus hijos. Es muy difícil. Porque yo me acuerdo cuando era joven, gracias que nunca me corrieron. Me merecía tantas cachetadas que nunca me dieron.
Ese altar es para toda persona que dice, Padre, yo quiero que el pecado termine conmigo, pero enséñame en qué estoy mal. Quiero entrar a una generación de bendición. Y termino con esto. La próxima semana no te lo quieres perder, porque algo sí es cierto. Hay algunas familias, y posiblemente están aquí, que sí tienen presencias demoníacas que han estado en sus familias. No tú como cristiano, pero sí hay una fuerza de principados que sí afecta a las generaciones. Entonces esa es la diferencia. La diferencia entre maldiciones generacionales, esto es pecado generacional. Pero si estás conmigo, tú vas a entender la próxima semana como sí hay principados, demonios, que se han apoderado de ciertas genealogías y ciertas familias. Y eso lo vamos a explorar la próxima semana. En otras palabras, posiblemente sí tú has estado batallando con opresión y batalla diabólica, pero no tiene nada que ver con que Dios te maldijo. Sí tiene que ver con puertas y dimensiones espirituales que tú has abierto y tus padres han abierto. ¿Alguien me está escuchando? Eso es diferente, para que no me malinterpretes. Porque sí puedes estar batallando con algo que tiene que ver con tus antepasados y tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus hijos, que posiblemente están leyendo cosas y trayéndolas a tu casa, espíritus. Eso es diferente. La próxima semana lo vamos a tocar. Pero hoy el altar está abierto, voy a orar.